En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos y llamamos al Espíritu Santo para que nos abra nuestros corazones y nuestras mentes. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Como decíamos anteriormente, ay, no me digas que se me quedó congelado, no lo puedo creer. Ok. Hoy vamos a hablar seguimos en la nueva evangelización, en esta serie de la nueva evangelización, y nuestro tema de hoy son los misterios de la vida de Jesús. Empezamos con una oración que dice el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, la parte 2. De Jerusalén hasta la Ascensión, porque la parte 1 se trata más bien del Antiguo Testamento. En Jesús de Nazaret, Dios visita realmente a su pueblo y visita a la humanidad de una manera que va más allá de todas las expectativas. Envía a su Hijo unigénito. Dios mismo se hace hombre. Jesús no nos dice algo acerca de Dios. No habla simplemente del Padre, sino que es revelación de Dios, porque es Dios. Nos revela el rostro de Dios. En el prólogo de su Evangelio, Juan escribe: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. Vamos a leer un poquito la oración que dice: oh gran misterio, es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas de renombre en la historia. Padece y muere como resucitado. Quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos, a los que se manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón. Y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Así que nos da tremenda esperanza
de cómo podemos conocer a Dios. Yo busco tu rostro, Señor. Tenemos sed de algo grande, de plenitud. Incluso si no sabemos cómo lograrlo, todos tenemos una esperanza. Quizás esperamos simplemente que alguien note nuestro anhelo por algo que no comprendemos. ¿Cuánta gente no recibe del mundo el amor que necesita? Incluso nosotros. A veces en este tiempo de ausencia de Dios, cuando la tierra está árida de almas, nuestra esperanza amenaza con convertirse en desesperación. Quisiéramos olvidar que anhelamos algo, es decir, hasta que encontramos algo o alguien que siente anhelo por nosotros. La antigua plegaria que cita el Papa Benedicto XVI rogándole a Dios que se muestre a todos los que lo buscan, dice así: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Y esto lo podemos ver también en el Salmo 63. Alguien primero ha tenido sed de nosotros. De cierta forma, se trata de todo el Evangelio cristiano. Dios ya es perfecto en sí mismo y sin embargo, su corazón se conmueve por nosotros y se inclina sobre nosotros, a tal punto que eligió convertirse en hombre. En el núcleo de la fe cristiana está el Dios que no solo nos creó, se sintió tan conmovido por nuestro sufrimiento que en Cristo Dios bajó hasta la última profundidad del ser humano. Un momentito. En el núcleo de la fe cristiana está el Dios que no solo nos creó. Se sintió tan conmovido por nuestro sufrimiento que en Cristo Dios hasta la última profundidad del ser humano. Hasta la noche del odio y de la ceguera, hasta la oscuridad del alejamiento del hombre de Dios, para encender allí la luz de su amor. Nuestra alma está como la tierra reseca y sin vida. Muchos de nosotros sentimos la tentación de ocultar nuestro anhelo, de sofocarlo o simplemente de olvidarlo, porque parece que nunca se saciará. Al igual que los paganos que a veces venían a orar al atrio del templo de Jerusalén, o mucha gente de nuestros días que aún no tienen fe, esperamos insatisfechos con los dioses, ritos y mitos creados por nosotros mismos.
Seguimos anhelando el puro y el grande, aunque Dios siga siendo para nosotros el Dios desconocido. Y lo que ustedes tienen en la pantalla dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y eso está en Hechos 17:23. El Dios verdadero será siempre un Dios desconocido. Este Dios desconocido se acercó humildemente para mostrarnos su rostro. Inició con nosotros una relación de amor, uniéndose a nosotros para siempre. Cuando esto sucedió, toda la tierra se llenó de la gran y completa realidad que todos esperamos. Se llenó con el poder de Dios, que adquirió la forma de la pobreza. Se llenó con la humildad con la que pide nuestro amor. Ante esta revelación, repentinamente somos capaces de aceptar nuestra búsqueda de Dios y el anhelo que esconde. Entonces descubrimos que nuestro anhelo no desaparece, sino que se transforma, lleno de admiración ante la belleza que ha aparecido entre nosotros. Jesús. Nuestra tentación de desesperarnos es en esta época de ausencia de Dios. Se convierte en una maravillosa mirada al único que está presente. Jesús es Dios y hombre juntos en una alianza irrevocable en su persona. Él une al cielo y a la tierra, confrontados con su amor, con el Hijo de Dios, que nace, muere y resucita en medio de nosotros. Repentinamente nos comprendemos a nosotros mismos. Él, quien es nuestro principio y fin, nuestro origen y nuestro destino, esperó que nosotros lo esperáramos. Sobre el misterio de la encarnación nos dice en la pantalla, nos dice sobre el misterio de la encarnación. La Iglesia dice, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona del Verbo. Y eso está en Juan 1:14. El misterio que supera todo entendimiento. La experiencia de sentir anhelo y esperanza por lo que no entendemos completamente no es nueva. Cuando hace muchos siglos dos jóvenes pescadores judíos se sentaron a orillas del mar de Galilea a remendar sus redes con su padre, un hombre con una extraña e inconvincente autoridad se acercó a ellos y simplemente les dijo, síganme.
Su respuesta inmediata revela la sorprendente luz de reconocimiento que deben haber percibido en ese momento. Y la palabra de Dios nos dice en Marcos 1:20, y dejando en la barca a su padre, Zebedeo, con los 2 pescadores, lo siguieron. En ese rabino que los llamaba, Santiago y Juan, que eran nuestros 2 pescadores, vislumbraron algo que junto con los fieles de Israel habían esperado toda su vida. En el Evangelio de Mateo 17, del 1 al 9, estos 2 pescadores más los otros durante 3 años observaron a Jesús mientras oraba, predicaba, sanaba, expulsaba demonios, alimentaba multitudes, calmaba el viento y las olas. Un día inolvidable para ellos, junto con Pedro, lo vieron transfigurado en el monte Tabor. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Escucharon la voz de Dios Padre deleitándose en su Hijo y cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor, por supuesto, porque hasta nosotros hubiéramos tenido temor de ello. Entonces los hermanos supieron que existía algo grandioso en ese hombre que no comprendían, que era digno de su fidelidad y amor. A medida que seguían día tras día descubriendo que cuando oraban los antiguos salmos de Israel, las palabras se llenaban con una nueva e indefinible luz. Tú eres hermoso, el más hermoso de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Por eso los pueblos te alabarán eternamente. Dice el Salmo 45, 3 y 18. Y aquí lo podemos ver. Eres hermoso, el más hermoso entre los hombres. En tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendijo para siempre. En el 18 dice, recordará mi cántico tu nombre de generación en generación, que los pueblos te alaben para siempre. Juan era el más joven de los hermanos. Debe haber recordado a menudo ese primer momento a la orilla del mar, cuando abandonó sus redes y a su padre para emprender la aventura de seguir a Jesús. Sin embargo, incluso durante sus 3 años al lado de Jesús, Juan no habría podido imaginar que un día estaría en la colina de la ejecución, observando a su maestro morir una dolorosa muerte en la cruz. No habría podido saber que mientras observaba el cuerpo de su amigo en la tumba, las palabras que había aprendido de niño de pronto volverían a significar algo infinitamente más grande de lo que habían significado antes. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. Y dice el Salmo 27, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. En el Evangelio de Juan,
Toda categoría de pensamiento conocida se abriría de golpe para Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, mientras se reúnen con los otros discípulos confusos y atemorizados después de la muerte de Jesús. Ninguno podía haber tenido la más mínima premonición de que su maestro, quien había muerto, estaría de pie en medio de ellos y les desearía su paz. Después de poco más de una semana, una infructuosa noche de pesca con otros discípulos concluiría con redes llenas a reventar. Cuando un extraño que se encontraba en la orilla les dijo que lanzaban sus redes vacías del otro lado de la barca. Juan, cuya visión y oído se habían armonizado aún más a la voz y la figura del amor, exclamó: «Es el Señor». Y lo encontramos en Juan 21:7. Su maestro, quien se encontraba en la orilla ofreciéndole a los discípulos pescado a las brasas y pan partido con sus manos, era alguien a quien conocían íntimamente. Y a pesar de todo, no lo conocían. Era el amigo que también era un extraño ante quien no se atrevían a hablar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Dice en Juan 21:12. Era demasiado obvio, pero también demasiado incomprensible. Él estaba demasiado lleno del misterio de Dios. Durante los 40 días que Jesús pasó con ellos después de la Pascua, abriéndoles el entendimiento de las Escrituras, los apóstoles comprendieron más profundamente que toda una vida no bastaría para reflexionar sobre lo que habían visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Porque este hombre que nació como criatura indefensa y conquistó la muerte era el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús era el omnipotente Señor del cielo y de la tierra, quien deseó encarnarse, esconder su gloria bajo el velo de nuestra carne, para revelarnos plenamente su bondad. Nos dice Tito 3:4. En Efesios 5:32 nos dice: cuando los apóstoles se separaron para proclamar hasta los confines del mundo la buena nueva de la vida redentora, la muerte y resurrección de Jesucristo, ellos y todos los que llegaron a creer por medio de ellos supieron que la vida de Jesús contiene un misterio. De hecho, su vida es el gran misterio que une el cielo y la tierra. El misterio contiene profundidades inagotables. Revela al Dios que amó tanto al mundo, como nos dice Juan 3:16, que se uniría a su creación para siempre. Y porque nos muestra nuestro destino y nuestra salvación, la vida del Hijo encarnado de Dios revela toda la verdad sobre el nombre y sobre el hombre.
desde el Hijo de Dios, desde que el Hijo de Dios se humilló, como nos dice Filipenses 2:8, para nacer como un hombre y morir en la cruz por la humanidad, ha crecido la admiración de la Iglesia hacia el incomprensible acto de caridad de Dios. Luchó para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nos dice Colosenses 2, del 2 al 3. Un sucesor moderno de los apóstoles, el Papa Juan Pablo II, nos recordó que 20 siglos no han disminuido esta admiración, ni hecho la contemplación de la vida de Jesucristo menos necesaria para los hombres y las mujeres de hoy. Todo lo que la Iglesia es y hace se basa en la capacidad de los cristianos de alcanzar en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ahora vamos a ver un misterio gozoso y es uno de los misterios nuestros, de los misterios de la vida de Jesús que vamos a conocer. Hemos visto y nos hemos puesto en los zapatos de esos discípulos de Jesús, de todas estas cosas grandiosas que le pasaron y admirables, porque ellos no podían comprender, su entendimiento no estaba abierto, sus ojos tampoco estaban abiertos, sus oídos, ellos oían y sabían que eran cosas admirables pero ellos no se imaginaban con quién estaban andando. Nuestro primer misterio, un misterio gozoso, como les dije, y se llama "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Ingresamos al conocimiento del misterio de Cristo junto con María, su madre, la joven mujer judía que fue elegida para ser la madre del Verbo encarnado. Fue la primera en encontrarse con todo el misterio de la infinita humildad de Dios. El misterio en el que se revela que Él es amor. En su transparente fe en la bondad del Padre, en su absoluta docilidad hacia el Espíritu de Dios, escuchó la pregunta que Dios le hacía y simplemente dijo: sí, sí, ven. Aunque no es posible que comprenda lo que tus palabras pueden significar para mí, eres bueno. Sí, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. El Papa Benedicto XVI señaló que toda la historia lleva al momento decisivo en el que Dios llamó al corazón de María y al recibir su sí,
comenzó a tomar carne en ella y de ella. La gracia de Dios había preparado y hecho posible su respuesta, pero no existe coacción en el amor. En ese momento, el anhelo de la creación por Dios, expresado en largos siglos de plegarias del pueblo de Israel, encontró un Dios que esperó el sí de su criatura. Con el sí, que se cumpla en mí lo que has dicho de María, se abrió el camino al Dios que es amor. En Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios podía encomendarse a ella y a nosotros. En su vientre y después de su nacimiento, en sus brazos, la Virgen María recibió el Verbo mediante el que todas las cosas fueron hechas. El misterio de la vida de su Hijo llenaría toda su vida, cada vez más a medida que pasaba el tiempo. También llenaría la vida de los discípulos de Jesús y todos los pueblos, naciones y lenguas un día contemplarían al Rey resucitado del universo, nos dice el libro de Daniel 7:14. La contemplación de Jesucristo por parte de todos los creyentes aún sigue arraigada a la primera mirada sorprendida de María al Verbo encarnado. La segunda persona, el Hijo, la segunda persona divina. Y decimos en el credo, engendrado, no creado por el Padre. Jesús es Hijo eterno y consustancial de la misma naturaleza o sustancia. Eso es lo que quiere decir consustancial. Dios es al mismo tiempo Padre como el que engendra e Hijo como el que es engendrado. La segunda persona de la Santísima Trinidad descendió del cielo como lluvia para la tierra árida, pero también era un fruto de la tierra, un niño en los brazos de María. Vino como Dios, que nos ha mostrado su rostro y abierto su corazón, como el puente que pone realmente en contacto inmediato a Dios y al hombre. En el tranquilo saludo del ángel y en la pobreza del establo en Belén, la Madre de Jesús fue el primer testigo de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. El suceso casi oculto de la encarnación contenía lo más grande y puro de la creación. A medida que María comenzaba a comprender débilmente, desde el momento en que el Espíritu descendió sobre ella, el niño, ese hombre que predicó, sufrió, murió y se levantó nuevamente. No solo se describe como el Hijo de Dios, Él es el Hijo. Con su sola presencia nos comunica el amor de Dios en Él. Al igual que Jesús dijo a sus discípulos, nos muestra el rostro de su Padre. Contemplando a su Hijo recién nacido,
María observaba el misterio que se convertiría en el centro de la fe de la Iglesia. Como explicó Juan Pablo II, realmente la palabra se hizo carne y asumió todas las características del ser humano, excepto el pecado. En esta perspectiva, la encarnación es verdaderamente una kenosis, un despojarse por parte del Hijo de Dios, de la gloria que tiene desde la eternidad. Los padres de la Iglesia han insistido en que Dios se hizo pobre para que nosotros pudiéramos volvernos ricos. El Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre. El hombre puede, en él y por medio de él, llegar a ser realmente hijo de Dios. Intuimos lo que podía hacer que Dios venga a nosotros no con fuerza, sino en la pobreza, con una delicadeza que llevó a reyes a ponerse de rodillas para adorarlo. En Mateo 2:11, y vislumbramos la vida interior de amor de Dios que se abrió a nosotros. Finalmente, el apóstol San Juan encontró las palabras para expresar este suceso insuperable que, al igual que a María, lo llenó de admiración. Este admirable suceso aún colma la contemplación de todos los creyentes. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Oh, maravilloso intercambio. Ante la gloria oculta podríamos preguntarnos por qué Dios no vino de una forma más obvia. ¿Por qué el amo del universo desea tocar suavemente nuestro corazón o encomendarse a las manos de sus criaturas? Pero entonces, observando con María al niño, comenzamos a comprender. Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Escribió Benedicto XVI, pero ¿no es este acaso el estilo divino? No arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. No es el hecho de que Dios se despoja de sí mismo, precisamente la revelación de su gloria. No es amarnos y suscitar nuestra libre respuesta la única forma de llevarnos a su vida y amor. A la luz de tanta discreción, a la luz de la humilde caridad que nos revela el verdadero poder de Dios, también comenzamos a comprender algo acerca de nosotros mismos. Yo busco tu rostro, Señor. Pero cuando encontramos el rostro de Dios revelado en este niño indefenso, comenzamos a comprender lo que Dios busca. Él busca nuestro amor. Él desea compartir su vida con nosotros, sacándonos de nuestra propia prisión en el pecado. En Jesucristo,
Dios desea no solo mostrarnos su rostro, nos revela nuestro origen y nuestro destino. Nos muestra el auténtico rostro del hombre. El Papa Benedicto explicó en una homilía de Navidad que en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, finalmente aprendemos lo que significa ser humano. El ángel había dicho a los pastores, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal de Dios, la señal que ha dado a los pastores y a nosotros, no es un milagro clamoroso. La señal de Dios es su humildad. ¿Cuánto desearíamos nosotros los hombres un signo diferente, imponente, irrefutable del poder de Dios y su grandeza? Mas, sin embargo, Él nos da la señal que es su humildad. Pero su señal nos invita a la fe y al amor, y por eso nos da esperanza. Dios es así, nos invita a ser semejantes a Él. Cuando le vemos a Él, al Dios que se ha hecho niño, se abre el corazón. En la liturgia de la Noche Santa, Dios viene a nosotros como hombre para que nosotros nos hagamos verdaderamente humanos. Lo que María contempló mientras sostenía al niño en sus brazos, lo que Santiago y Juan intuyeron el día que abandonaron sus redes y a su padre, es el misterio de Dios que se inclina con amor por esta criatura. Es el misterio de la criatura elevada para compartir en la vida de Dios. Y aunque este niño estaba destinado de la encarnación del Verbo, es simplemente un misterio gozoso. Este gozo que llenó a María y a los discípulos y nos llena de gozo a nosotros también. Nuestro próximo misterio, el misterio luminoso. En las bodas, el que se casa es el esposo. 30 años después, la mirada sorprendida de María se reflejó en la mirada sorprendida de Juan el Bautista, cuando vio a Jesús ir hacia él para recibir el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. En ese momento, Juan pudo vislumbrar cuán bajo descendió Dios cuando el Padre envió a su amado Hijo a un mundo desfigurado por el pecado. Juan el Bautista comprendió que el pecado es una prisión deliberada en la noche de odio y de ceguera. Es nuestro insensato rechazo de la comunión con Dios y de unos con otros. Todo el pueblo fiel de Israel sabía que el pecado significaba la muerte, porque la muerte es lo que llega cuando nos separamos del Dios que nos creó para compartir su vida. Parecía que nosotros, los seres humanos pecadores, habíamos roto toda comunicación entre Dios y nosotros mismos.
No existía un puente entre el amor y nuestro rechazo a amar, la santidad indefensa de Dios y nuestra autoprotección en el pecado. Entonces Juan vio a un hombre sin pecado que descendía incluso hasta la oscuridad del alejamiento del hombre de Dios. Como explicó el Papa Benedicto al describir el bautismo de Cristo, Juan el Bautista vio que el Mesías, tanto tiempo esperado por Israel, cargando con la culpa de toda la humanidad, entró con ella en el Jordán. De este modo, Jesús inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. Dice, recordar nuestro bautismo es recordar nuestro compromiso con Dios. Este momento en el que el Hijo encarnado descendió en las aguas que simbolizaban la muerte fue el momento de la confirmación de la misión de Jesús. Fue enviado en esta época en la que la tierra está árida de almas, con el fin de revelar ahí el rostro del Dios que es amor. Juan el Bautista vio al Espíritu descender del cielo y permanecer sobre el que había sido enviado para regresar el mundo a Dios. Y por un instante, el último y más grande de los profetas de la antigua alianza escuchó la voz del Padre. Este hombre, que haya pasado su vida preparando el camino del Señor, vislumbró la indescriptible comunión que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos en el amor. Con sus labios y con su vida, Juan el Bautista había dado voz a siglos de oraciones de su pueblo. Escucha, pastor de Israel, restáuranos, que brille tu rostro y seremos salvados, nos dice el Salmo 80. En el hombre de Nazaret que llegó pidiendo el bautismo, el pastor de Israel mostró ser el Dios que es por su naturaleza amor y que se entrega a un mundo que sufre. Dice, es cuestión de fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, señalando a Jesús con su dedo extendido, expresando sin palabras su proclamación. Este es el Cordero de Dios. Contemplen al que ha venido. Miren al que carga todos los pecados del mundo. Después de escuchar este misterioso grito de reconocimiento, los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos el anhelo contenido en los salmos, las palabras de los profetas. Y aunque la promesa parecía estar lejos de cumplirse, sabían lo que Dios había prometido a su inconstante pueblo. Yo estableceré para ellos en aquel día una alianza. Yo te desposaré para siempre. Te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y
tú conocerás al Señor. Y nos los dice Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 2. En las bodas, el que se casa es el esposo, dijo Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús con un título de Israel reservado para su pastor y Señor. El amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto, nos dice Juan 3:29. El tiempo de la ausencia de Dios se convirtió finalmente en un tiempo de presencia de Dios. Guardaste el mejor vino para el final. Durante 3 años, los dos antiguos discípulos de Juan el Bautista y sus compañeros, los hombres que se convertirían en los 12 apóstoles, vivieron bajo esta luz. Con mucha dificultad, como ciegos que aprenden a ver, lograron comprender lo que María supo en silencio en el momento en que el niño fue concebido en su vientre. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. En el Evangelio de Juan, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. La percepción de los discípulos requirió mucho tiempo para adaptarse a la radiante luz de este amor. Al comienzo de su vida con Jesús, necesitaron la ayuda de María. Después, Juan el apóstol recordaría que María, Jesús y sus discípulos asistieron a una boda en Caná, en Galilea. Al igual que toda boda para el pueblo de Israel, en esta resonaba la alianza que Dios había establecido con el pueblo que amaba. En esta alianza, así como en la alianza de la boda celebrada por sus amigos, María vio lo que faltaba. Personificando la fidelidad de Israel, tenía una visión que el amor ya había hecho muy clara. Le dijo a Jesús: no tienen vino. No es solo que esta pareja de recién casados se avergüencen porque ya no tienen nada que ofrecer a sus invitados. Todos estamos avergonzados porque nos falta el vino del amor de Dios. Rompimos la alianza que Dios estableció con nosotros y ya no nos queda nada para ofrecerle. Nos falta lo único que nos da la alegría. En nosotros se ha agotado la risa, dejándonos infructuosos y sin vida. En respuesta a la declaración de María, Jesús parecía rechazarla con misteriosas palabras que ya apuntan al momento de su sufrimiento. Mi hora no ha llegado todavía. Quiero que tomen en cuenta algunas cosas que nosotros ignoramos cuando leemos la palabra sin meditarlas. Porque en las bodas de Caná, cualquiera que oiga eso, no tienen vino, pues piensan que es a la época de nosotros. Pero fíjense lo que viene envuelto con eso de no tienen vino. Nosotros tampoco tenemos vino, que es el vino del amor de Dios.
No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y esta parte donde él parecía rechazar la insistencia de su madre para que hiciera el milagro, uno pensaría, pero en verdad no era su hora todavía. Él sabía más de lo que a él le tocaba, ¿no? Pero es ya apuntándonos hacia la hora de su muerte, hacia la hora de su sufrimiento. Mi hora no ha llegado todavía. Sin embargo, los discípulos la escuchaban dar instrucciones a los sirvientes que representan a todos los fieles de Israel y a nosotros mismos también nos representan. A todos esos sirvientes que ella le está dando, hagan todo lo que él les diga. Llenaron de agua hasta el borde 6 tinajas de arcilla. Entregaron al encargado del banquete de la fiesta un cazo. Al probarla, se volvió sorprendido hacia el novio, exclamando: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Vamos a ver qué pasa con eso. Los ojos y el corazón de los discípulos se abrieron del todo. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por supuesto, aún no comprendían todo su misterio. Dios había cambiado el agua de nuestra humanidad en el vino de su divinidad. Ese fue el gran cambio o el intercambio de humanidad, de nuestra humanidad, en el vino de su divinidad. En medio del inconstante pueblo de Dios y de la inconstante humanidad, Dios mismo había venido para hacer la fidelidad que sanaría la alianza rota. Él, el verdadero esposo en la boda entre el Creador y su creación, había guardado el buen vino hasta ahora. Juan el Bautista declaró: en las bodas el que se casa es el esposo. Incluso hoy la iglesia incluye la manifestación del Señor a las naciones, su bautismo y el milagro en Caná en su sencilla oración de alabanza. Hoy la iglesia se une a su esposo celestial, porque en el Jordán Cristo lavó sus pecados, y los convidados se alegran viendo el agua convertida en vino. Aleluya. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. El resplandor de este signo en el que Jesús manifestó su gloria a los discípulos perduró. En sus milagrosas curaciones, las palabras de las parábolas e incluso las discusiones con los maestros de la ley, los discípulos vislumbraron un amor que no comprendían. Lo superaba. Su luz era demasiado grande para ellos. A veces, como cuando Jesús calmó una tormenta en el mar con una simple orden:
vislumbraron la majestuosidad de su amor. Sobrecogidos murmuraron, ¿quién es este? Pero aún así no habían comprendido. Ciertamente tenían momentos de iluminación, lleno de una visión que provenía del Padre. Pedro exclamó en nombre de los 12, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, nos dice Mateo 16:16. Durante algunos momentos privilegiados en el monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan pudieron convertirse en una imagen de la futura iglesia que contempla el rostro transfigurado de Cristo cuando su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí es que Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Reunido con los apóstoles en la ciudad santa, la noche en que Judas se fue para traicionarlo, Jesús les permitió ser testigos de su íntima plegaria con su Padre. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Esta era la hora del amor de Dios, el momento en que el Hijo de Dios sería entregado a los pecadores para redimirnos y revelarnos el rostro de Dios. Esa noche, al transformar el pan que partió para ellos y el vino que les entregó en su cuerpo y su sangre, Jesús haría de la muerte que se aproximaba un acto de amor. Nadie me quita la vida, dijo, la entrego libremente al mundo y sobre todo por amor al Padre. Cuando Jesús instituyó la Eucaristía, la noche antes de morir, sus discípulos comenzaron a percibir todo el alcance y la profundidad del signo del que fueron testigos en Caná. En aquel momento no lo sabían, pero el agua hecha vino para la fiesta de la boda apuntaba a esa noche y a los 3 días siguientes. Porque cuando Jesús repara la alianza rota, lo hace con su cuerpo roto. Cuando ofrece el vino de una nueva alianza eterna que une a Dios y al hombre, lo hace derramando su sangre. Miren qué misterio más grande está en la Eucaristía. Es presencia real de un Dios real que camina con nosotros. El Papa Benedicto explicó que en la Eucaristía Jesús nos ofrece el alimento que realmente necesitamos, la comunión con Dios mismo. Nos ofrece realmente el mejor vino, el cáliz lleno del vino del amor. La Eucaristía es más que un banquete, es una fiesta de boda. Y esta boda se funda en la entrega de Dios hasta la muerte. En la Eucaristía vemos la unión que Jesús quería establecer mediante su muerte y resurrección entre Él y nosotros,
entre su persona y la iglesia. Ante la sorprendida mirada de los 11 apóstoles, el Hijo de Dios dio gracias al Padre. Entonces, al bendecir, partir y ofrecerles el pan, se entregó totalmente por amor a la humanidad. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Estas son las palabras de la nueva alianza. Son las palabras de un amor más fuerte que la muerte. Y aunque iniciaron la noche caótica en la que el odio pareció triunfar, estas palabras nos muestran claramente que el misterio de la encarnación del Verbo es un misterio de insondable amor. Es un misterio de la luz de Dios. Ahora vamos a ver otro misterio doloroso. Tengo sed. Durante la noche y el día que siguieron a la última cena, Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Fue entregado a las autoridades con una impotencia tan humillante que incluso aquellos que pensaban que lo amaban huyeron. Él, que vino a revelarnos al Dios que es amor, cayó en manos de los hombres sin amor. Entonces, ante la mirada de Juan, el único apóstol que estuvo presente en la ejecución del Señor, y su madre María, sufrió una muerte espantosa. Aquí, en el centro del misterio de nuestra redención, empieza a revelarse la plena medida del maravilloso intercambio. Jesús vino a ser la llama purificadora del amor en medio de nosotros, perturbando a un mundo que había llegado a sentirse cómodo en su alejamiento de Dios. Vino a derramar su espíritu sobre nosotros y a reconciliarnos con su Padre. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando San Pablo nos dice que el Hijo de Dios se anonadó a sí mismo, en Filipenses 2:7, no solo menciona el nacimiento de Jesús, cuando el Hijo de Dios adquirió nuestra humanidad, su intercambio con nosotros llega hasta el final. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. En algún otro lugar, San Pablo señala el mismo misterio indescifrable de solidaridad con los pecadores que Juan el Bautista había vislumbrado en el Jordán. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Cuando contemplamos con María y Juan a Cristo, quien murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, nos enfrentamos cara a cara con todas las consecuencias de la encarnación.
Uniéndose a su creación, el Hijo de Dios asumió todo nuestro destino. Asumió incluso la sed de un mundo que padece su autoinfligido alejamiento de Dios, incluso la muerte. Durante siglos, el fiel pueblo de Israel estuvo sediento de Dios, como la tierra seca. Toda la humanidad estaba sedienta porque al pecar habíamos rechazado la fuente de nuestra vida. Nos habíamos defendido contra el Dios que es amor. Sin embargo, nuestro sufrimiento en ese tiempo de ausencia de Dios no era nada ante el terrible grito que María y Juan escucharon al pie de la cruz. Sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. El hombre torturado, agonizante, estaba sediento de agua, pero también de amor. Estaba sediento de nuestro amor porque vino a desposar a la humanidad y a pesar de que era verdadero Dios, de Dios verdadero, consubstancial con el Padre, incluso estaba sediento de Dios. Juan no pudo haber imaginado tal uso o cumplimiento de las palabras de los salmos, como cuando el Hijo de Dios gritó su sed a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se oraron durante siglos para que Jesús en sí mismo pudiera resumir toda la sed de la humanidad por Dios, todo el sufrimiento y todo el abandono. Estas palabras fueron transmitidas de generación en generación, para que cuando el Hijo las dijera para expresar su propia sed, sufrimiento y abandono de su Padre, nuestras palabras se volvieran palabras divinas de amor, inquebrantable e insuperable. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, exclamó Jesús con un grito. Finalmente, inclinando la cabeza, entregó el espíritu que unía a Padre e Hijo. Incluso de su muerte, hizo una revelación de la inquebrantable comunión de amor que es Dios. Cuando un centurión romano atravesó el costado de Jesús con una lanza, Juan, María y el centurión mismo vieron sangre y agua, un signo de la divinidad y la humanidad de Cristo, fluir sobre la tierra árida. La alianza estaba establecida, nunca se rompería. El esposo divino realmente nos amó hasta el fin. Incluso el centurión, un no creyente que no conocía ni de salmos ni de profetas, reconoció esta radiante humildad y vio la gloria de su amor. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Si el grano de trigo, y ahí se queda, esta es otra revelación. Nosotros oímos estas palabras de que si el grano de trigo no muere, y nos
quedamos como que no está pasando nada, pero eso tiene un significado muy profundo. Cuando vio la sangre y el agua fluir, el cuerpo atravesado del crucificado, la amorosa contemplación de María se llenó de dolor perplejo. Para ella y para aquellos que creían con ella, la vida de Jesús se había convertido en un misterio de infinito dolor. Sin embargo, este dolor no es como la desesperación que amenazaba con engullirnos en el tiempo de la ausencia de amor. A pesar de que la muerte del Señor contenía un sufrimiento inimaginable, es un misterio del amor que expulsa nuestra desesperación. No tienen vino, había dicho María en Caná, ante el odio que en todas las épocas brama en el corazón humano. Parecía que no teníamos nada, no teníamos felicidad, no teníamos vida, no teníamos nada más que la oscuridad y la muerte. Sin embargo, desde la tarde del Viernes Santo, cuando Jesús murió, hasta el silencio del Sábado Santo, cuando yacía en la tumba, la creación fue llevada a una alianza de matrimonio. María, Juan y algunos otros ya lo habían vislumbrado en el Calvario, porque la sangre que fluía del costado de Jesús es su amor, en el que la vida divina y la humana se han hecho una cosa sola. La madre de Jesús no comprendió todo esto mientras miraba al sanador herido morir, pero aceptó el misterio con la ilimitada fe, la total entrega y el amor con el que al principio recibió la palabra del ángel. Permaneció al pie de la cruz y dijo, sí, una vez más por todos nosotros. La mujer, de quien la gentileza de Dios obtuvo un acto de amor en nombre de todos los seres humanos, accedió con pesar al sacrificio que es la redención del mundo. Estamos invitados a contemplar al Jesús crucificado con María, permitiendo que el misterio llene nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente. En el 2017, el Papa Benedicto XVI exhortó a sus compañeros peregrinos a contemplar el crucifijo en un santuario mariano en Australia. Explicó que los brazos extendidos de Jesús representan ante todo el gesto de la pasión. Se deja clavar por nosotros para darnos su vida. Sin embargo, continuó el Papa, los brazos extendidos son al mismo tiempo la actitud del orante, una postura que el sacerdote asuma cuando en la oración extiende los brazos. Es el gesto de quien ofreció el mundo al Padre en un perfecto acto de amor. Por eso, dijo el Papa Benedicto, los brazos extendidos de Cristo crucificado son también un gesto de abrazo con el que nos atrae hacia sí. El mundo efectivamente fue recibido con verdad y ternura porque Dios es una comunión de amor que desea darse a sí mismo. El Hijo descendió al sufrimiento, incluso al infierno de nuestra soledad. La delicadeza de su llegada da lugar a la extrema impotencia de la cruz y la muerte. Cuando esto sucedió,
el descenso de Dios al árido mundo mostró ser un misterio de la fecundidad del amor. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, había dicho Jesús a sus discípulos. Pero si muere, da mucho fruto. Ya vislumbramos el fruto de la muerte de Jesús entre el pueblo que permanecía al pie de la cruz. Con María estaban otros que habían comenzado a participar de su fe y su amor. Juan, María Magdalena, María la esposa de Cleofás, Salomé e incluso el centurión que sintió la grandeza ante él. Eran testigos del don de la sangre y el agua que fluyeron sobre la tierra árida y estéril. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. Escribió San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia. En nuestra era, el cardenal Ratzinger expresó el mismo misterio de la fecundidad de la muerte de Cristo. El origen de la Iglesia es el costado abierto de Cristo agonizante. Y vamos a un misterio glorioso, el sello de la alianza. Como profesamos en el credo, Cristo descendió a los infiernos, a la profundidad de la muerte, el reino de los que estaban privados de la visión de Dios. La gloria del amor brilló hasta allá en las profundidades de nuestra noche. Los primeros cristianos intuyeron que esta extrema humillación por solidaridad con los pecadores fue precisamente la causa de la victoria de Cristo. En Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se cumplió el misterio nupcial del amor. Dios nos amó hasta el fin, y el fin no pudo retenerlo. El Dios trino, que es la vida misma, rompió los lazos de la muerte. Cristo, humillándose a sí mismo, lleno de toda la creación, del cielo al infierno, con el amor fiel e inquebrantable de Dios. En una antigua homilía para el Sábado Santo, Cristo ordena al primer hombre, Adán, con estas palabras: levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Levántate, salgamos de aquí. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Se había nublado la vista de los ojos de Adán, los ojos de todos los hombres esperando la salvación de Dios. Precisamente en la cima de la impotencia de Cristo en la cruz, le mostró a Adán el cielo abierto. El trono de los querubines está a punto, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos. Se han embellecido los eternos tabernáculos y morada. Han sido abiertos los tesoros de todos los bienes y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad.
La resurrección, la muerte y resurrección de Cristo transformaron la historia de la humanidad. Nadie, ni nuestros primeros padres, ni María, ni ninguno de los discípulos vio el momento en que el Padre resucitó a Jesús de la muerte. Nadie lo vio constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador. Solo la noche clara como el día, la noche iluminada, fue testigo de la consumación de la alianza entre Dios y su criatura. La Iglesia aún alaba esta noche santa entre el sábado santo y el domingo de Pascua, en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. En la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios vino al mundo de nuestra carne resucitada y glorificada. Muchos años después, aún maravillado, Juan escribió: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con nosotros. Los discípulos, aterrorizados, no comprendieron, no podían comprender, pero ellos, que habían perdido toda razón de gozo, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Entonces, en un don de insuperable intimidad, su Dios, que era también su hermano, les dio el amor que une a Padre e Hijo. Reciban el Espíritu Santo, dijo. Soplando sobre ellos con su aliento humano, les entregó el sello de la alianza. Unos días después, cuando los apóstoles comenzaron a comprender vagamente lo que había ocurrido entre ellos, comenzaron a tener ojos para el inexpresable amor que contenía la resurrección de su Señor. La encarnación del Verbo es más que un misterio de la caridad de Dios. La vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios es un misterio de amor recíproco. Cuando 7 de los discípulos encontraron al Señor resucitado después de aquella noche de pesca fallida, la luz del entendimiento comenzó lentamente a nacer en ellos. El hombre no solo vive de pan, o incluso simplemente de ser amado. En la esencia de su humanidad, vive de ser amado y de que se lo permita amar. Simón, hijo de Juan, ¿me amas?, le preguntó Jesús tranquilamente a Pedro en la orilla. Jesús preguntó 3 veces al hombre que llevaba hundida en su corazón la inefable vergüenza de haber negado 3 veces a su Señor. Señor, ¿sabes que te quiero?, respondió Pedro. Él, a quien pidió que apacentara sus ovejas, respondió por él mismo y por los otros. 3 veces dijo sí por su triple negación. Fue el don que lo hizo el Señor esa brillante mañana de Pascua, en la que admiración del líder de los apóstoles, cuyo pecado había sido perdonado, la Iglesia sabría por siempre que había sido lavada en la sangre del Cordero. Ascensión y Pentecostés. Se pidió a los pescadores que estaban sentados con Jesús en la orilla que llevaran el don del perdón de Dios a los confines de la tierra.
Se les encomendó el inagotable don de los sacramentos que fluían del costado atravesado del Señor. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, les dijo la noche de Pascua, conduciéndolos al amor entre el Padre y el Hijo. A estos hombres, enmudecidos de admiración, les asignó la tarea de proclamar la obra de Dios de la redención hasta los confines de la tierra. Durante 40 días miraron y tocaron al Maestro resucitado, quien los amaba y a quienes ellos amaban, prometiéndoles la mayor cercanía al Padre y el don del Espíritu de Dios. No solo les abrió las Escrituras, sino que los abrió a Dios Trino. Todos sus sentidos se llenaron con su presencia, finalmente con la misteriosa promesa de que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Jesús ascendió hacia su Padre en el cielo. En el día de la ascensión, los discípulos vieron la indisolubilidad de la alianza que Dios había establecido con toda la humanidad. En el Cristo resucitado, un hombre con nuestra carne y rostro ingresó a la vida de la Trinidad. El Hijo de Dios nunca perdería su naturaleza humana. Tienen ahí una revelación. El Hijo de Dios nunca perdería su naturaleza humana que tomó para sí. Dios nunca sería infiel a la respuesta de amor de su criatura. En esta divina fidelidad que abrió el cielo al mundo y el mundo al cielo, los discípulos vieron más que un misterio gozoso, luminoso y doloroso. Hemos ido a través de los misterios gozoso, luminoso y doloroso. Toda la vida de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión al cielo, es un misterio de la gloria de Dios. Esta gloria era tan poderosa y su amor tan grande que se abrió paso hasta llenar toda la creación. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, les dijo Jesús en Marcos 16:15. Durante 10 días después de la ascensión de su maestro al cielo, se dedicaban a la oración en compañía de María, la madre de Jesús. Con la mujer con la que ahora compartían su fe y amor, oraron, esperaron y escucharon. La promesa del Padre llegaría, esta vez desde el cielo. El Señor resucitado les enviaría el Espíritu que une a Padre e Hijo. Cuando finalmente llegó el día de Pentecostés, el Espíritu bajó sobre ellos como lenguas de fuego, que penetraron ardiendo su miedo, iluminó su entendimiento y mostrándoles las eternas profundidades contenidas en los misterios de la vida de su Señor. Este fuego inteligente, fuego que transforma, renueva y crea una novedad en el hombre, transformó a estos hombres en los enviados o apóstoles. Los hizo capaces de comunicar lo que habían presenciado en Jesús a todas las culturas y pueblos de la tierra. Sobre todo, el don del Espíritu hizo de este pequeño grupo de discípulos una comunión en la tierra que reflejó la comunión trinitaria de Dios. Siglo tras siglo, los creyentes volverían una y otra vez a lo que sucedió en Pentecostés,
contemplarían a los apóstoles reunidos con María en oración, llenos repentinamente del Espíritu de Dios, porque en ese momento el pequeño grupo de creyentes, que era el fruto de la muerte de Cristo, se convirtió para el mundo entero en la iglesia, el signo visible y efectivo del Dios que es amor. La unidad en comunión de Dios penetró y transformó a los primeros cristianos. Con María en el centro como el corazón de la iglesia, en amor y oración, se convirtieron en el sacramento de la salvación del mundo. Por eso tienen ahí a María y a la Trinidad, porque María es el corazón de la iglesia. Mucho antes de la llegada de Cristo, Dios prometió a través del profeta Joel: yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Imagínense desde el Antiguo Testamento, en los discípulos y en la madre que les enseñó cómo recibir el don de Dios. Los salmos y los profetas alcanzaron su realización. Estos primeros creyentes llenos del gozo del Espíritu Santo fueron los primeros frutos de la humanidad redimida. Fueron el signo de que el Hijo fue entregado y el Espíritu derramado para que todos los pueblos y naciones fueran conducidas a la vida de la Trinidad. El Espíritu le dice a la novia: ven. Finalmente, el mundo que sufre puede orar con las palabras del salmista: mi copa rebosa. La tierra ya no está árida y estéril. Rebosa con el vino del amor de Dios. Aún esperamos la llegada final del Señor, con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces el Hijo encarnado, que unió a Dios con el hombre y al cielo con la tierra, presentará su obra terminada a su Padre. Al igual que su primera llegada, ese día también será un misterio de amor. Sin embargo, ya sabemos que la transformación del mundo ha comenzado. Se encuentra con nosotros en todos los lados, oculto en el rostro de nuestro prójimo. En los sacramentos de la iglesia nos pone en contacto con su inagotable vida. Transfigura incluso los elementos más básicos de nuestra existencia. En el bautismo, el agua se convierte en un baño de bodas. En la confirmación, el óleo nos sella con el sello de la alianza. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, el alimento del banquete de bodas. Repentinamente, las cosas más simples del mundo tienen un significado infinito que nos lleva a la vida de Dios. Puede haber en el mundo una gran cantidad de sufrimiento, mientras la redención lo transforma lentamente como levadura. Aún puede haber lágrimas, duelo y dolor, porque el Señor resucitado venció al mundo a través de su muerte. De hecho, la tradición nos dice que todos los apóstoles, menos Juan, fueron martirizados. Sin embargo, debajo de su sufrimiento y del nuestro, se encuentra una alegría radiante, porque vivimos en la época de la alianza. Al igual que María, que fue asunta al cielo, y los 11 apóstoles, 65 que murieron antes que él, Juan lo sabía. En toda su vida no pudo parar de dar testimonio del misterio que encontró en la vida de su Señor.
cuando Juan ya anciano fue desterrado a la isla griega de Patmos por proclamar el evangelio, los ojos que una vez se maravillaron ante la gloria del Señor en Caná, lloraron en el Calvario y contemplaron con sorpresa la tumba vacía. Se abrieron una vez más con asombro. El apóstol que fue amado y que amó, vio la fertilidad de la alianza. El Apocalipsis. Para lo que muchos tienen miedo del Apocalipsis, es un libro de esperanza. La visión registrada en el libro de Apocalipsis se otorgó a Juan para los creyentes de su época, quienes sufrían una terrible persecución, y para todos los futuros creyentes. Vi a un cordero como inmolado. Escribió hermoso y terrible al mismo tiempo. Y ante el cordero vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas, gritando su alabanza y adoración. En una visión del fin de los tiempos, Juan vio transfigurada a la humanidad redimida, reunida ante el trono de Dios. Escuchó a una voz angelical gritar: felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. El fruto del don de sí mismo del Señor era la novia. Todos aquellos por los que María dijo sí al ángel. Quizás Juan comprendió cuando voy a la iglesia descender del cielo como una hermosa ciudad adornada, como una novia preparada para recibir a su esposo. Nos dice Apocalipsis 21:2. Una vez había abandonado sus redes y a su padre para seguir al esposo de Israel. Ahora tenía el privilegio de contemplar la alegría de Dios en la alianza. Y ya estamos terminando, sé que nos hemos pasado, pero yo le dije que esto era largo. Juan escuchó una voz familiar gritar, llena de felicidad: ya está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor del tiempo y de la historia, quien llenó la contemplación de Juan. Tenía el rostro de su maestro y amigo, Jesucristo, el único mediador. Es la nueva y eterna alianza entre Dios y el hombre. Y por último, el mundo ha sido amado. Dios ha cumplido todas sus promesas y las sigue cumpliendo. Sin embargo, el anhelo de Israel y del mundo no se eliminó con la llegada del Hijo de Dios. Como lo aprendió Juan en su visión, el anhelo se purificó, se transformó, se extendió y profundizó para convertirse en la oración amorosa de la iglesia, llena de expectación por su Señor. Al final del libro de Apocalipsis escuchamos: el espíritu y la esposa dicen ven. En el penúltimo versículo de la Biblia, Juan repite: ven, Señor Jesús. Jesús ha venido y viene. Esperaba que nosotros viviéramos con esperanza. De cierta forma, la iglesia nunca ha abandonado la habitación en la que los apóstoles se reunieron con María en Pentecostés, incluso después de extenderse por todo el mundo para cumplir la orden de su Señor. La iglesia espera con amorosa expectación hasta el día de su manifestación final
en la gloria. La Iglesia unida a la Virgen Madre se dirige incesantemente como esposa a su divino esposo. Ven, el Espíritu ha sido dado a la Iglesia para que por su poder toda la comunidad del pueblo de Dios persevere en la esperanza, aquella esperanza en la que hemos sido salvados. Tengo una nota para los lectores o para los que han cogido este taller, y es que al orar el rosario, los cristianos contemplan la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre a través de los ojos de María. El ciclo de los misterios del rosario, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, guía a los fieles con lentitud y devoción por la vida del Señor. Quienes oran el rosario con el corazón abierto, a menudo viven una experiencia similar a la de los primeros discípulos de Jesús. La Madre de Jesús, quien conservaba todos estos misterios y los meditaba en su corazón, nos enseña cómo orar. Se nos concede una parte de su amor maravillado. Ella, que una vez dijo sí a Dios por nosotros, nos guía al gran misterio de la redención del mundo.